Continuamos, pequeño inconveniente. Bueno, nos quedamos entonces en la parte de los escolásticos. Entonces fue la época medieval, la economía era pobre al principio, por mucho tiempo por la influencia de la iglesia, que ellos prácticamente no condenaban el comercio, pero lo derivaban como a un segundo lugar. Y más bien era la parte rural y el trabajo de algunos pequeños artesanos. Y también los precios, los salarios, todos eran controlados para que no haya un abuso contra el consumidor. Ya a finales del siglo XI, ¿verdad? Cuando empieza a crecer la población demográfica, aumenta la oferta de mano de obra, aumenta la producción y con ello otra vez tiene auge el comercio, nace el sistema bancario y también los instrumentos de crédito. Muy bien, entonces la época medieval aparece con la caída del Imperio Romano. Luego de los escolásticos aparece el mercantilismo. Uno de los principales representantes de los escolásticos es Santo Tomás de Aquino. Y acá tenemos, por ejemplo, una de las obras principales, los comentarios Aristóteles, Suma Teológica y la Suma contra los Gentiles. El tercer pensamiento es el mercantilismo. Muy bien. Ahora, mercantilismo. ¿Cuál es la característica fundamental? Los mercantilistas, la teoría principal decían que el crecimiento económico se basaba en el balance positivo y acumulación de metales preciosos. ¿Qué es balance positivo? Nosotros tenemos nuestra balanza también, ¿verdad? De comercio internacional. ¿En qué consiste? El comercio internacional consiste en importación y exportación. ¿Cuándo es importación? Cuando nosotros compramos bienes o productos de otros países. Y exportación es cuando nosotros vendemos a otros países. ¿Qué decía el mercantilismo? Que tenía que vender más antes que comprar. Siempre tenía que ser positivo la balanza. Acumulación de metales preciosos. Ellos más bien no se preocuparon tanto por otras actividades económicas. Ahí está. Más bien se preocuparon por obtener riquezas. Y era la acumulación de metales, era la época de la colonización, cuando vinieron en América, empezaron a colonizar. ¿Cuál era el objetivo principal de colonizar? Era llevar nuestro oro y nuestra plata, ¿verdad? El oro y plata de América. Y con eso ellos acumulaban su riqueza y el Estado se enriquecía. Y para ellos eso era, ese era su objetivo principal, acumular metales preciosos. Y si de repente tenían, por ejemplo, una balanza negativa, ¿qué iba a pasar para ellos si tenían una balanza cuando la exportación era mayor que la importación era mayor que la exportación? Pues ellos pues se cambiaban con bienes, ¿verdad? De repente España con Portugal, ¿verdad? España, no sé, le da ganado y el otro país le da la parte de productos agrícolas. Pero si de repente ellos ingresaban más productos, tenían que pagar la diferencia con metales preciosos y a eso no querían llegar eso. Ellos querían, o de repente cuando ellos vendían, querían cobrar solo en oro y plata, no con otros bienes. Entonces esa mentalidad tuvieron los mercantilistas. Acá dice, se desarrolló en los siglos XVI y XVII. Época de nacimiento de los grandes estados europeos. Aquí termina la intervención del Estado. Ahí muere entonces lo que da nacimiento ¿a qué? Al mercantilismo. Pero también que en el feudalismo o los escolásticos, ¿cuál era el pecado según para ellos? El pecado para los feudalistas o los escolásticos era el cobro de interés, la usura, era un pecado. Pero para los mercantilistas, esta usura o este pecado era, ellos le llamaban espíritu de empresa. Era lo ideal para que ellos puedan obtener riquezas.
Y acá hablamos de descubrimientos de minas de oro y platas en América, ¿verdad? Nace en Inglaterra, luego se extendió a Francia, Italia y otros países. Buscan siempre una balanza comercial favorable, ¿verdad? Después aparecen nuevas formas, Dios mío, de acá de compañía, asociación, aparecen las primeras compañías bancarias. Bueno, todo esto fue en el mercantilismo. Acá dice mercantilismo, después va a hablar un poquitito del mercantilismo en los países en el cual se desarrolló este pensamiento económico. Acá, por ejemplo, el mercantilismo inglés protegió el comercio y la agricultura. Firma de cartas de navegación que buscan promover el comercio. Y acá tenemos los representantes Thomas Moore, James y Stewart, etc. Luego tenemos el mercantilismo francés, señala que la tendencia de oro era un síntoma de riqueza del Estado. Se desarrolló una importante industria marítima. Su máximo representante, acá está, Jean-Baptiste Colbert. Estos son los representantes de cada uno de los países mercantilistas. Entonces vamos a llegar otra vez a una conclusión. A ver, Jennifer. Hola Jennifer. ¿Me escuchas? Profe, sí. Bueno, ¿qué es lo que vos rescataste? ¿En qué se basó el pensamiento de los mercantilistas? ¿Cuál era la fuente de riqueza según los mercantilistas? Discúlpame que, profe, te voy a ser bien sincera. Estoy con un pequeño problemita de mi hijo. Estoy acá computador, no te puedo Bueno, prestar bastante atención, que digamos al 100%. ok, Cecilia. ¿Cómo obtenían su riqueza los mercantilistas? ¿Alguien que le pueda ayudar a Cecilia? ¿Alguien que entendió? ¿Te puedo responder, profe? Sí, te escucho. La acumulación de metales preciosos era su objetivo, llevar el oro y la plata de América. Exactamente, esa era la principal fuente de riqueza para los mercantilistas, acumulación de metales preciosos. Era obteniendo ya sea de la colonización de los en América, de las tierras en América, o también obtenían a través de una balanza positiva, es decir, exportando más que importando, y ellos cobraban con metales y oro los productos que vendían a otros países. ¿Se entiende? Y lo que ellos no querían era una balanza negativa, porque ellos no querían deshacerse de su oro y de su plata. Pero más bien fue un Estado, nunca le prestó mucha atención al individuo, más bien fue solamente poder del Estado. Era su prioridad. Bueno, ya hablamos de 3 pensamientos económicos, Grecia y Roma. Hablamos de la Edad Media, que son los escolásticos, donde la iglesia influyó mucho en el pensamiento económico, que prácticamente fue una economía pobre por los preceptos, por los pensamientos que ellos tenían ¿verdad? Acerca de ciertas actividades económicas como la usura o el cobro del interés, el comercio. Y ya a fines de la Edad Media, ¿verdad? Cuando desaparece la intervención de la iglesia, aparece el mercantilismo. Más bien no busca la economía, busca la riqueza. Y todo se basaba entonces en la acumulación de metales preciosos. Luego del mercantilismo aparece la escuela fisiócrata en Francia y la escuela clásica en Inglaterra, que es el liberalismo económico. Mercantilismo, todo era el Estado. Acá va a ser el individuo. Acá va a surgir otra vez el comercio. Acá, bueno, vamos a ver, el liberalismo económico es que dice que las órdenes, las fuerzas naturales, ¿verdad? Tienen que ser guiadas o reglamentadas por también
por leyes naturales y no por leyes antinaturales. O sea, acá el Estado no debía intervenir en las actividades económicas, era el individuo por sobre el Estado. Así como el sistema capitalista que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que cada uno tenía, ¿cómo te decía? Podía progresar, podía mejorar, podía obtener ganancias por cuenta propia. Pero era en un sentido muy extremista. O sea, acá cero intervención del Estado. Nosotros hoy en día tenemos una pequeña intervención del Estado, ¿verdad? Porque el Estado es el que pone los estatutos, las reglas, ¿verdad? Cómo tenemos que proceder, ya sea para producir, para comercializar, existen reglas, existen, estando en cambio en el capitalismo no existían, el Estado no tenía que intervenir en nada. Aquí surge la gran revolución industrial. ¿Qué es lo que pasó? Que se les fue de las manos. Pero les quiero contar que, bueno, habían dos escuelas liberales. Uno era Fisiócratas, que nació en Francia, y otro eran Clásicos, que nació en Inglaterra. Vamos a leer un poco. Acá, por ejemplo, el representante es Francisco Quesnay. Este es de Francia. Y en la escuela clásica, acá está, este es el representante, es Adam Smith. Acá la economía se vuelve ciencia con Adam Smith, con el liberalismo económico. Vamos a leer un poco. Tenían casi los mismos pensamientos, pero con algunas pequeñas diferencias. La diferencia que existía entre los fisiócratas y clásicos es que de repente los fisiócratas decían que solamente las personas que se dedicaban a la agricultura eran las personas que generaban riqueza a la nación, y que otros sectores de la sociedad, por ejemplo, o como ser los artesanos o lo que se diga al comercio, eran estériles, eran grupos que no existían, según Francisco Quesnay, ¿verdad? Pero Adam Smith se preocupaba por todos los sectores. Él, en ese sentido, él no le parecía, no tenía la misma idea que Francisco, que Quesnay, que sí, él se preocupaba por los otros sectores, que no solamente la